no creo que tenga muy claro en qué se metió. Esto es, no se puede, y aquí en México tuvimos ya la experiencia, no se puede gobernar un país como si fuera un rancho o como si fuera una empresa. Y es lo que aparentemente va a suceder, ¿no? Hoy mismo el señor terminó con la relación de Estados Unidos respecto al tratado comercial con los países del Pacífico, del cual México forma parte. Y bueno, acá en México esto ha generado mucha angustia. Ya tuvimos la situación de que un tuit suyo causó problemas en el precio del peso mexicano, pero yo creo que esto en un momento determinado se tiene que asentar. No es posible, por una parte, que cada que el señor hable, acá haya repercusiones. Esto tiene que servirle a México para romper con su dependencia de los Estados Unidos. No podemos seguir apelando a esa dependencia, ¿sí? Por el lado del señor Trump, eso se terminó, por una parte. Y por la otra parte, puede ser una oportunidad para que México empiece a caminar solo, sin el cordón umbilical, y que voltee hacia sus socios comerciales en América Latina particularmente, ¿no? Y hacia el mercado interno, que está muy descuidado. Fue un error apostarle al comercio, al libre comercio. Tenemos una serie de funcionarios formados en el MIT que tienen esta creencia casi religiosa en la mano invisible de la economía, y los hechos nos demuestran que esto no está funcionando bien, ¿no? Y que el Estado tendría que retomar, si no un papel rector a la vieja usanza, sí por lo menos el control de algunos aspectos estratégicos y mirar hacia adentro, hacia una libre producción y menos hacia un libre comercio. Si él regresara a todos los mexicanos que están trabajando en los campos agrícolas, en los restaurantes de comida rápida como niñeras, etcétera, el norteamericano blanco que votó por él, ese que se queja del desempleo y demás, no va a querer tomar esos empleos por el precio que se le pagaba a un mexicano, ¿sí? La mano de obra mexicana está subsidiando la mesa del estadounidense. Si allá es más barato un teléfono celular que un melón, de alguna manera eso va a empeorar cuando no tengan quien trabaje en las zonas agrícolas. Históricamente ellos se han hecho tontos cuando viene la época de la siembra y de la cosecha, y así como que no los veo entrar, y pasado cierto lapso, cuando ya se terminó el periodo de cosecha, vienen las deportaciones, las persecuciones y demás. O sea, esto no es tan inocente, ¿no? La verdad es que por ahí hay acuerdos entre los empresarios del sector agrícola y el gobierno para, bueno, ahorita los necesitamos, déjenlos pasar, ahorita ya no los necesitamos, échenlos afuera. Es responsabilidad del Estado mexicano crear las condiciones para que los mexicanos no tengan que salir corriendo a buscar dónde comer. Si nos regresan a toda esa gente, no solamente es un problema de empleo, es un problema de vivienda, es un problema de salud, es un problema de educación, es un problema de servicios en general. Y el Estado mexicano, en vez de usar retórica, tendría que ponerse a trabajar ya en buscar cómo dotar de toda esa infraestructura a mexicanos que le han aportado mucho a este país, que han estado mandando remesas, gracias a los cuales no se ha caído la economía, porque ahí hay que estar muy claros en que el segundo ingreso legal de este país, más alto después de las ventas de petróleo, son las remesas que envían los braceros desde Estados Unidos. Si nos ponemos ya en los ingresos en general, legales o no, sería el tercer lugar después del narcotráfico. Pero no deja de ser uno de los pilares económicos de este país. Yo creo que va a aprender que no se debe aceptar un cargo del que uno no sabe nada. No mucho más que eso. Porque ya ni tiene el tiempo para aprender gran cosa. Además, insisto, la carrera diplomática es eso, una carrera, no es improvisar. Y vamos a tener 2 improvisadores de cada lado de la frontera funcionando a partir de ocurrencias
Eso es casi mezclar agua con aceite, en el mejor de los casos, sino un par de químicos explosivos, ¿no? Tuvimos en este país una diplomacia de primer nivel que de alguna manera le daba un barniz de nación, de país con importancia a México en otra época. Aquí se gestó la doctrina Estrada, aquí se gestó la política de no intervención, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Son conceptos surgidos de la diplomacia mexicana, que se daba un quien vive con la inglesa, la francesa o la que quieras. Y de pronto ponen a un señor cuyos méritos son bastante dudosos, porque en la secretaría en la que estuvo dejó el país bastante peor que como lo tomó, y en esta, que de plano no sabe nada, siento que es un acto de entreguismo, absolutamente, ¿no? Es el mensaje del régimen actual para el régimen entrante en Estados Unidos de estamos abiertos a lo que sea, pero por favor perdónenos la vida. Yo creo que ahí hay un fenómeno psicológico muy similar al que pasa acá en México cuando alguien que vive en la miseria le grita chairo al que va a una marcha a defender sus derechos. Ajá. ¿Cómo evito ser esas cosas horribles y comunistas? Pues insultándolas, ¿no? Entonces ya estoy de este lado, estoy del lado ya no de los miserables, sino de las clases medias. Ajá. Bueno, un fenómeno similar pasa ya con mucha gente que se le olvida que ha sido víctima del racismo, que se olvida de que sus padres tuvieron que vivir ilegales. Yo ya tengo el acta de nacimiento que me acredita como norteamericano y entonces defiendo el lado blanco para no identificarme con eso que me duele tanto. Si te castigan en la escuela porque dijiste algo en español, si te enseñan que tus héroes son Benjamin Franklin and Washington, etcétera, etcétera, lo que diga la abuela en casa va perdiendo sentido. Y si encima de todo eres mejor aceptado cuando te haces llamar Richie Valens en vez de Ricardo Valenzuela, por ejemplo, pues entonces empiezas a adoptar las poses. Esto es lo que muchos chicanos llaman el blanquearse, ¿no? O sea, podrás seguir siendo absolutamente oscuro, pero cuando en vez de Rodríguez te pones Roth, bueno, ya te blanqueas un poquito, ¿no? Es la búsqueda de la aceptación.